Hola y bienvenidos a Patria Grande, un podcast de ABC Latino Media Network. Porque a los latinos nos une un continente, un idioma, una cultura milenaria y una aspiración común a creer en paz y libertad. Patria Grande, análisis y comentarios históricos, políticos y económicos para comprender lo que ocurre en Latinoamérica. Comencemos. Bienvenidos a una nueva edición de Patria Grande, aquí conmigo Juan Carlos Pocho Salcedo. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, un gusto estar nuevamente en esta edición de Patria Grande. Un saludo a toda nuestra audiencia acá y en los Estados Unidos y donde quiera que nos escuchen. Así es, y estamos en el mes de julio y en unos pocos días estaremos celebrando la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio. Así que, ¿qué te parece, Pocho, si hablamos de la independencia en las Américas y refiriéndonos no solamente a los Estados Unidos, sino todo el continente americano y haciendo quizás un contrapunto de cómo se fueron desarrollando las independencias de los países latinoamericanos, sudamericanos y la independencia de los Estados Unidos. Y no podemos hablar de independencia si no hablamos también de las constituciones de los respectivos países, porque la declaración de independencia es una declaración de libertad política, social, económica, de dependencia, pero todo eso tiene que manifestarse o plasmarse en un marco, y ese marco es el que dan las constituciones de los respectivos países. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal, especialmente cuando en Latinoamérica tenemos muchas constituciones por países y en los Estados Unidos parecería que la constitución es intocable, solamente con algunas cuantas enmiendas, veintitantos enmiendas. Me va a encantar explorar todo eso contigo. Me parece muy bien, porque comenzamos entonces. Fíjate que tú mencionas las constituciones y algo que muy intrigante y seguramente que los que nos están siguiendo y escuchando no deben conocer es que de todos los países del mundo que han modificado su constitución, los 4 países que más la han modificado a través de su historia se encuentran en Sudamérica. Y esos países son la República Dominicana, que ha cambiado su constitución 32 veces. Venezuela, 26 veces cambió su constitución. Haití, 24. Y Ecuador, 20. Brasil, una potencia latinoamericana, ha cambiado su constitución 12 veces. ¿Qué contraste? Bueno, y aquí viene la pregunta. No es necesariamente malo haber cambiado las constituciones, porque podríamos decir que esa constitución va a reflejar la nueva visión de patria que tenemos. Al otro lado de la ecuación se encuentra los Estados Unidos, donde solamente ha habido una enmienda o veintitantas enmiendas, que es muy difícil aprobarlas, porque tienen que ser aprobadas por la mayoría de los estados, ¿verdad? Exacto. Entonces la Constitución es prácticamente intocable, y la única manera que realmente vemos alguna modificación de la Constitución es a través de la Corte Suprema de Justicia, que hace interpretaciones de lo que significa la Constitución. Así es, ¿no? Pero antes de analizar eso, vayamos primero a la parte de las independencias. Seguro, sí, ¿verdad? Entonces, comencemos por el principio. Claro. Y la primera independencia en todo el continente americano, por supuesto, es la de los Estados Unidos, en 1776. Fíjate que en Sudamérica, en Latinoamérica, la mayoría de las independencias se declaran entre el periodo de 1810 a 1825, con algunas mucho más adelante. Pero ese es el periodo 1810-1825, donde la mayoría de las independencias se declaran. 1776, la primera declaración de independencia de los Estados Unidos, donde se produce un quiebre con las potencias europeas.
Y en ese lapso de tiempo, me parece a mí, en ese lapso de tiempo, de 1776 a 1810, es donde las potencias europeas de alguna forma se reacomodan a la nueva situación con sus colonias. De modo que cuando llega la independencia, porque la independencia de los Estados Unidos realmente tomó por sorpresa a Europa. Fue un acto atrevido, fue un acto contra la corona británica y fue un acto que fue muy ayudado por los patriotas norteamericanos que también viajaron a Europa y se convirtieron en diplomáticos, alistando a distintos países europeos para que ayudaran a los Estados Unidos diplomáticamente y militarmente en su emancipación. Pero ese es un punto de vista europeo, digamos occidental. Veamos la lucha por la independencia no de 1776, no de 1676, pero de los años 1500. Poco después de que Colón pone pie en lo que es ahora América, varias revelaciones indígenas, tremendas, que fueron, en el caso de Latinoamérica, aplacadas y controladas por los españoles. Pero ya en esa época, yo recuerdo en los Andes, por ejemplo, Túpac Katari, Túpac Amaru, en Argentina, en Chile, bueno, en el norte de Ecuador, etcétera, ya habían un sentido de independencia, pero que no floreció. Correcto. Pero, y en algunos casos, como los mapuches en Chile, continúa todavía esa lucha, porque todavía piensan que no han llegado Correcto. a una independencia. Y fíjate que cuando llegamos a 1810, en el virreinato del Río de la Plata, por lo menos, cuando se declara lo que se dio en llamar el primer gobierno patrio del virreinato del Río de la Plata, no la declaración de independencia, pero sí el primer gobierno autóctono, estaban comprometidos todos los países del Cono Sur, lo que hoy en día son los países de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, e incluso partes de Perú, y comprendía también a las poblaciones autóctonas, que eran parte de ese virreinato. Es más, cuando en 1816 se reúne la asamblea que va a finalmente declarar la independencia de lo que fue el virreinato del Río de la Plata. Todavía no existían los países. Ese virreinato del Río de la Plata, los pueblos originarios, los pueblos autóctonos, estaban representados. Me parece significativo lo que tú indicas, porque esta misión, ese sentimiento de independencia, estaba en lo que es ahora Latinoamérica desde hace rato. Claro. ¿No? Explosiona y llega, digamos, a la formalidad que conocemos ahora, con una independencia formal, con una constitución, etcétera, al estilo europeo, al estilo francés, al estilo norteamericano. Muy bien lo has dicho, a principios de 1810 y por allá, ¿no? Pero continuó el grito libertario, estaba ahí presente por mucho tiempo. Qué interesante, porque imagínate, tomó todo este tiempo para que podamos, incluso hoy, decir, todavía para muchos no estamos totalmente independientes. Tienes toda la razón, y fíjate que como ese virreinato del Río de la Plata, que también se da en la parte norte de Sudamérica, sí, porque si recordamos lo que era la Gran Colombia, por ejemplo, antes que se dividiera en pequeños países, la Gran Colombia en el norte, el virreinato del Río de la Plata en el sur, y uno se pregunta, ¿por qué? El virreinato del Alto Perú entre los dos. Exacto. ¿Por qué esa división entre pequeños países? Y uno no puede dejar de pensar de que, bueno, divide y conquistarás. Pero
es muy extraño y la historia nunca lo ha podido develar, porque en ese encuentro histórico entre José de San Martín y Simón Bolívar, el encuentro de Guayaquil, el abrazo de Guayaquil, donde se podría haber consolidado la independencia de todo un continente en unión, algo ocurrió que la historia todavía no lo puede revelar y que quizás ellos se lo llevaron a la tumba, pero algo ocurrió que a partir de ese momento comienza el resquebrajamiento de lo que es la unidad latinoamericana, la unidad sudamericana. Y empieza la puja por la formación de los pequeños países. Desde 1816, cuando se declara la independencia del Virreinato del Río de la Plata, comienzan todas las pujas internas que hace que los países se vayan dividiendo. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, de a poco se empiezan todos a separar y a forjar propias identidades, que más que propias identidades, yo diría que eran pujas por intereses más bien mezquinos y comerciales, muy limitados. Muy limitados. Y ahí es donde, digamos, la patria grande recibe una herida que todavía sigue abierta, porque hasta ahora no hemos solucionado ese tema, pese a que existe una conciencia, una serie de agrupaciones, organizaciones latinoamericanas, Mercosur y tantísimas que han habido, UNASUR, etcétera, incluso hasta cierto punto la Organización de Estados Americanos, siempre tiene como trasfondo de que juntos podemos más. Así es. Y ese es el pensamiento, yo creo que incluso a pesar de las diferencias, ha primado en los Estados Unidos de Norteamérica. Porque en 1776 se declara la independencia, en 1787 se declara la Constitución de los Estados Unidos, pero siempre se habló de los Estados Unidos. Era una constitución para unir a las distintas colonias. Y fíjate que solo pasó muy pocos años, de 1776 a 1789. ¿Qué comparación en el caso del Virreinato del Río de la Plata? 1816 y la Constitución de Argentina recién se ratifica y firma en 1853. Claro. Mira cuántos años que han pasado, cuántas generaciones, 2, 3 generaciones completas hasta que se puede firmar la Constitución. Y una Constitución que, no sé qué piensas tú, pero para mí las constituciones de los países latinoamericanos son una mera copia de la Constitución de los Estados Unidos sin analizar lo que trae de fondo. Mucho hemos hablado en la parte médica de los trasplantes de órganos que a veces llegan, son rechazados por el cuerpo o a veces aceptados. Pero en Latinoamérica, no solamente con nuestras constituciones, pero nuestro código civil, nuestro código penal, nuestro código administrativo, etcétera, son copias en muchos casos, en muchísimos casos, de constituciones, visiones penales de Alemania, de Francia, de Italia, etcétera. Y se ha hecho un trasplante jurídico que le ha afectado muchísimo a Latinoamérica porque no ha reflejado la realidad de Latinoamérica. Tú vas a Argentina, eres argentino, vas a Colombia, vas a Perú, vas a Venezuela, vas a cualquier país y mira los códigos, son excelentes códigos técnicamente en papel, pero en la práctica están muchos de ellos tan separados de lo que es la sociedad. Totalmente. Entonces es un ejercicio, digamos, de tipo teórico, ¿no? Totalmente. Y yo ahí iría a los orígenes de la Constitución de los Estados Unidos y a uno de los que forjaron esa Constitución, que es el estadista James Madison.
Y una de las cosas que él afirmaba era que la Constitución no servía si no traía aparejada instituciones fuertes. Que eran las instituciones fuertes, esa separación de los poderes entre el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo. Eran esas instituciones fuertes que había que alimentar para que la Constitución tuviera vigencia. Y eso es lo que ha faltado en Latinoamérica. En Latinoamérica yo creo que podemos ver que es la cuna del caudillismo, para bien o para mal, porque, digamos, los líderes políticos representan el Estado, ¿no? Desde Perón, Bolívar, Víctor Paz, Belaún de Terry y los muchísimos más que existen, ellos representaban el Estado, Claro, ¿no? claro. Y, digamos, todos los otros órganos del Estado, comenzando por el Congreso, estaban bajo, Bueno, ¿no? justamente el resquebrajamiento o la ruptura del virreinato del Río de la Plata comienza a partir de que cada región tiene sus caudillos y cada caudillo se hace fuerte en su región y no quiere ceder poder a las otras regiones. Y es ahí donde se empieza a resquebrajar. Lo tienes en Argentina, tienes a los caudillos Juan Manuel de Güemes, tienes a Artigas en Uruguay, y esos poderes empiezan a crear conflictos. Y es ahí que se produce la ruptura de lo que era algo que potencialmente podría sí haberse convertido en los Estados Unidos de Sudamérica. Y fíjate qué diferente que es y cómo afecta en los tiempos modernos, en las discusiones bilaterales. Qué diferente es cuando tú te sientas a la mesa a discutir tratados de comercio, si tú estás sentado con otra persona, estamos los dos sentados aquí, tú enfrente mío, somos dos, uno y uno. Qué diferencia si tú estás sentado ahí y de este lado somos 20 y pico de personas distintas. Exacto. Tú tienes todo el dominio, Exacto. porque puedes romper la discusión como quieras. Le ofreces algo a uno, le sacas algo al otro y controlas. Y eso es lo que ha pasado en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Sudamérica a lo largo de la historia. En los 2 minutos o algo así que nos quedan, ¿cuál sería para ti, Rod, el deseo para todos los países? Celebramos en julio, muchos países celebran su independencia. ¿Qué quisieras ver tú a futuro, en un futuro a 10, a 25 años? ¿Qué quisieras tú ver que es posible que suceda? Dos cosas muy distintas, lo que es posible que suceda y lo que yo quisiera que suceda. Porque no creo que se pueda lograr, porque no están dadas las condiciones en este momento. Lo que quisiera que suceda es que los países abandonen las posturas mezquinas y comiencen a realizar, comiencen a darse cuenta que es en la unión en donde tenemos fuerza y podemos mejorar la situación de cada uno de nuestros respectivos países. Eso no va a cambiar, los países están para quedarse, pero comprender que unidos somos muchos más fuertes y podemos traer respuestas concretas a los muchos problemas que enfrentan nuestros países internamente, los pueblos de nuestros países, porque hablar de un país es muy abstracto. El país es el pueblo, son los habitantes que viven ahí. Y es la unión entre todos lo que puede traer el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de cada uno de nuestros países. Eso me gustaría que ocurra. No sé, en este momento no parecen estar dadas las condiciones. Pero yo pienso que hay miles y cientos de miles, y tal vez millones de latinoamericanos que aspiran a eso. Hablamos en este mes de julio
una palabra de optimismo a Latinoamérica, porque pese a todos los embates de la vida y la historia, sigue adelante. Así es, y por algo llamamos a este programa Patria Grande. Así que con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Chao y gracias. Adiós. Esto ha sido Patria Grande, un podcast de ABC Latino Media Network. Síguenos en redes sociales como ABC Latino, una sola palabra, y descubre más sobre ABC Latino Media Network en www.abclatino.net.